Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 48. Silver sintió su cuerpo liviano, como si flotara en un espacio sin gravedad. Su mente estaba nublada, su energía drenada tras haber usado su anillo azul en un intento desesperado por escapar. Pero aunque su conciencia iba y venía, podía escuchar una voz. No era la de Eggman, ni la de Sonic, ni la de ninguno de sus amigos. Era una voz firme, pero con un tono de preocupación. «¿Finalmente despertaste?», dijo la voz. Silver forzó sus ojos a abrirse y lo primero que vio fue un vacío infinito, un blanco interminable que se extendía en todas direcciones. Estaba recostado sobre una cama, algo extraño considerando que segundos antes estaba en una celda de Eggman. Se incorporó rápidamente, pero el mareo lo hizo tambalear. «Hey, no te apresures», la voz volvió a hablar. Silver giró su cabeza y vio a alguien parado frente a él. Era un joven con una complexión atlética, vestido con un traje azul y amarillo. Su rostro era el de un humano, con el cabello negro y revuelto. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos. No había duda, ese rostro era el de Mark Grayson, el mismo héroe conocido como Invincible. Pero había algo en él, algo que le decía a Silver que no era exactamente el mismo Mark del cómic que conocía en su vida pasada. «Tú». Silver intentó hablar, pero su voz salió débil. «Antes de que preguntes, no soy el Mark que conoces», dijo el joven, cruzándose de brazos. «Mi nombre es el mismo, pero mi propósito es diferente. Soy un vigilante entre dimensiones, encargado de mantener el equilibrio en los múltiples mundos que existen». Silver frunció el ceño, intentando procesar la información. «¿Vigilante de dimensiones? ¿Qué es este lugar?». Mark suspiró, señalando el vacío a su alrededor. «Este es el Nexus de las dimensiones. Es un espacio intermedio entre todas las realidades. Normalmente, nadie debería poder llegar aquí sin mi permiso, pero tú lo hiciste». Silver miró a su alrededor, y notó que había varias hojas flotando en el aire, cada una con nombres de diferentes mundos escritos en ellas. Entre ellas pudo distinguir nombres familiares: Mobius, Tierra, 616, Remnant, Netherworld, y muchos más. «Lograste escapar de Eggman usando ese anillo azul», continuó Mark. «Una acción desesperada, pero efectiva. Sin embargo, tu destino no era este lugar. Algo en ti, algo en tu existencia es anormal. Por eso terminaste aquí». Silver intentó levantarse, pero su cuerpo aún estaba débil. Mark se acercó y le puso una mano en el hombro, haciendo que el erizo humano se tensara. «Escucha, Silver. Hay algo que debes saber. No eres un simple Mobian con poderes psíquicos. Fuiste reencarnado en este mundo con un propósito mayor. En mi caso, fui elegido para vigilar las dimensiones. Mi poder está solo por debajo del dios bíblico, y mi deber es proteger la estabilidad del multiverso. Pero tú eres un caso especial». Silver lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?». Mark sonrió de lado. «No lo sé con certeza aún, pero siento que en ti hay algo más de lo que aparenta. Eres una anomalía, alguien que no debería existir en este mundo, y sin embargo, aquí estás». Silver apretó los puños. Todo lo que había pasado en su vida hasta ahora había sido una locura. Desde su renacimiento, la guerra contra Eggman, la pérdida de sus amigos, su captura, y ahora esto. «¿Por qué me cuentas todo esto?», preguntó Silver. Mark se giró y miró el vacío. «Porque creo que podrías tener un papel importante en lo que viene. Pero por ahora, necesitas descansar». Silver sintió que el cansancio volvía a apoderarse de su cuerpo. A pesar de querer hacer más preguntas, su mente se nubló de nuevo, y antes de darse cuenta, su visión se oscureció. Mark lo observó mientras Silver caía en un profundo sueño. Luego, con una expresión seria, susurró. El guardián se encontraba en la oscuridad de su fortaleza, observando las celdas con una expresión fría y calculadora. Su imponente figura estaba rodeada de una tenue luz roja proveniente de las pantallas de vigilancia, donde se mostraban a los Freedom Fighters atrapados en su prisión.
Sally, Sonic, Whisper, Tangle, Prototype Blaze, y muchos otros héroes de Mobius se encontraban allí, sumidos en un profundo sueño, pero estos sueños estaban lejos de ser pacíficos. Las pesadillas que el guardián había implantado en sus mentes se retorcían en su subconsciente, atormentándolos con visiones de desesperación y derrota. Sonic, el erizo azul que siempre había sido símbolo de esperanza, temblaba ligeramente mientras dormía. En su mente, veía una y otra vez a sus amigos cayendo uno tras otro, sin poder hacer nada para salvarlos. Whisper, la sigilosa guerrera, veía a su equipo de los Diamond Cutters morir de nuevo ante sus ojos, repitiendo el peor momento de su vida en un bucle interminable. Sally, la estratega, revivía escenarios en los que cada plan que intentaba terminaba en la aniquilación de su gente. El guardián sonrió para sí mismo mientras se cruzaba de brazos. La mala energía, sí, puedo sentirla acumulándose. Las sombras de la habitación parecieron vibrar ante sus palabras. En el aire flotaba una presencia oscura, como si el sufrimiento de los prisioneros estuviera siendo absorbido por el mismo ambiente. La energía negativa se acumulaba en el núcleo de su fortaleza, alimentando lentamente sus máquinas y, más importante aún, sus armas. Si logro canalizar esta energía adecuadamente, podría triplicar el poder de mis ejércitos. Sus ojos brillaron con un destello carmesí. Cada grito silencioso dentro de los sueños de los prisioneros era una pequeña ofrenda a su arsenal. Sus robots de élite, ya poderosos por derecho propio, podrían alcanzar niveles de fuerza inimaginables si lograba procesar toda esa energía. Dio un paso adelante, acercándose a una de las celdas más reforzadas. La de Shadow. A diferencia de los demás, Shadow no temblaba ni mostraba signos de miedo, pero el guardián sabía que, en su mente, estaba reviviendo su pasado una y otra vez. La muerte de María, la traición de Gerald Robotnik, la constante lucha entre su propósito y su identidad. Incluso tú, el más fuerte de los que han caído, eres vulnerable ante tus propios demonios. El guardián dejó escapar una risa baja y gutural. Sus dedos metálicos recorrieron el cristal de la celda, donde podía ver su reflejo junto al de Shadow, una imagen distorsionada por la luz rojiza. Pero entonces, algo cambió. Un leve parpadeo en las pantallas de vigilancia. Una fluctuación en la energía de la base. Su sonrisa se desvaneció por un momento mientras una alerta resonaba en su sistema. Un informe automático apareció en su interfaz de control. Anomalía detectada en la celda 07. Sujeto: Silver de Geout. Estado: desaparecido. El guardián inclinó la cabeza. ¿Se ha escapado? Un destello de sorpresa cruzó su rostro, seguido inmediatamente por una risa lenta y profunda. Ja, 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 ja. Parece que Eggman fue lo suficientemente estúpido como para no revisar bien sus pertenencias. Su mirada se dirigió a una de las cámaras de seguridad, donde un vídeo en bucle mostraba el momento en que Silver se desvanecía en un resplandor azul. Interesante, logró teletransportarse fuera de aquí. Pero la pregunta es, ¿a dónde? No tenía registros de ninguna señal de energía que pudiera rastrear. Silver no se había movido a otro punto en Mobius ni a una de las bases de los Freedom Fighters. Simplemente había desaparecido de la existencia como si nunca hubiese estado ahí. El guardián se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Luego, una sonrisa más amplia se formó en su rostro. Esto es bueno, no había enfrentado a alguien fuerte en mucho tiempo. La idea de un nuevo desafío lo emocionaba. Ya había vencido a todos los guerreros más poderosos de Mobius y los tenía bajo su control. Ahora, su único entretenimiento eran las pesadillas que les implantaba y el proceso de extraer su energía negativa. Pero si Silver había escapado, eso significaba que traería aliados. Y lo que más deseaba el guardián era una batalla digna. Dio media vuelta y caminó hacia el núcleo central de su fortaleza. Una enorme pantalla holográfica se activó frente a él, mostrando el estado de sus fuerzas. 24 robots élite, 16 unidades especiales, todo está listo para la segunda fase. Extendió su mano y la energía oscura de las pesadillas comenzó a fluir hacia él, reforzando su armadura y aumentando su poder. Silver, más te vale traer a alguien fuerte contigo. Quiero un reto de verdad. Con un chasquido de sus dedos, activó un comando en su sistema. Autorización. Fase 2. Preparando nuevas unidades. Objetivo: esperar el regreso de Silver y sus aliados. La base comenzó a vibrar con una energía oscura.
En las profundidades de la fortaleza, algo se estaba activando. Algo que haría que la próxima batalla no solo fuera difícil, sino imposible de ganar. El guardián dejó escapar una última risa antes de desaparecer en las sombras. El verdadero juego apenas estaba comenzando. El general de Gun, un hombre endurecido por años de guerra y conflictos, observaba la devastación desde la sala de mando de la última base subterránea que aún resistía. Su rostro, antes imperturbable, mostraba ahora una expresión sombría. Los informes llegaban uno tras otro, cada uno peor que el anterior. General, hemos perdido contacto con la base del sector 4. Las Shadow Androides han tomado Central City. No quedan sobrevivientes. Las ciudades más grandes han caído. Eggman ha erradicado toda resistencia. Nuestras últimas estimaciones indican que solo un 8% de la población humana y moviana sigue con vida, y el número sigue disminuyendo. El general apretó los puños sobre la mesa de control. Todo por lo que habían luchado, todo lo que habían intentado proteger, estaba desapareciendo ante sus ojos. Las Shadow Androides, la creación más letal de Eggman, habían demostrado ser la peor amenaza que jamás hubieran enfrentado. Estos androides, diseñados a imagen y semejanza de Shadow the Hedgehog, no solo eran increíblemente poderosos, sino que además poseían una precisión y frialdad aterradoras. Eran depredadores perfectos. Con sus sensores térmicos y escáneres de energía vital, ninguna base oculta podía permanecer en secreto por mucho tiempo. Con su velocidad y fuerza sobrehumanas, ninguna unidad de resistencia podía hacerles frente en combate directo. Con su conexión a la red de Eggman, cada uno de sus movimientos era coordinado con precisión quirúrgica. Y lo peor de todo, su número no dejaba de crecer. Cada ciudad que caía bajo su dominio era convertida en una fábrica, produciendo más de ellos, más máquinas asesinas que patrullaban las ruinas en busca de cualquier vida restante. El general miró el mapa holográfico en la gran pantalla de la base. Las luces rojas, que representaban territorios bajo el control de Eggman, lo cubrían casi por completo. Solo quedaban unas pocas zonas verdes, pequeños refugios en lugares remotos. Pero incluso esas áreas estaban bajo constante ataque. Era solo cuestión de tiempo antes de que fueran descubiertos y exterminados. Maldita sea, murmuró para sí mismo, golpeando la mesa. Por años, habían confiado en los héroes de Mobius para salvar el día. Sonic, Shadow, Knuckles, Silver, Blaze, todos ellos habían sido sus mejores esperanzas. Pero ahora, todos estaban caídos. Algunos habían sido capturados. Otros simplemente habían desaparecido en la batalla. No había forma de saber si siquiera seguían con vida. El general se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso del cansancio en cada fibra de su ser. No había dormido en días. No podía permitirse ese lujo. La humanidad estaba al borde de la extinción. Los movianos estaban al borde de la extinción. Y él estaba al borde de la desesperación. Señor, una voz interrumpió sus pensamientos. Era uno de sus oficiales, un joven soldado con el uniforme desgastado y el rostro cubierto de polvo y sudor. ¿Qué es, teniente?, preguntó el general, sin apartar la vista del mapa. El soldado tragó saliva antes de hablar. Señor, hemos recibido una señal. El general giró la cabeza de inmediato. ¿Una señal? El soldado asintió con nerviosismo. Es una transmisión corta, pero creemos que es de Silver the Hedgehog. El silencio en la sala fue absoluto. Todos los presentes detuvieron su trabajo y miraron al soldado con incredulidad. Silver the Hedgehog. Se suponía que había sido capturado. Se suponía que estaba perdido junto con los demás héroes. El general frunció el ceño y se acercó a la terminal de comunicación. Reproduce la señal. El soldado asintió y activó la transmisión. Una estática llenó la sala por unos segundos, y luego, una voz. Aquí Silver, no sé cuánto tiempo tengo, pero escuchen. El general contuvo la respiración. Estoy fuera de Mobius, estoy en un lugar diferente, no puedo explicar dónde estoy, pero, no estoy solo. El tono de Silver sonaba agotado, pero también determinado. Encontré a alguien que puede ayudarnos, pero necesito tiempo. Resistan. No se rindan aún. Estoy volviendo. Y no vendré solo. La transmisión se cortó abruptamente. Por un momento, nadie en la sala se atrevió a hablar. El general cerró los ojos y dejó escapar un suspiro.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que había creído perdido. Esperanza. Silver estaba vivo. Y si decía que no vendría solo, eso significaba que tal vez aún había una oportunidad. Abrió los ojos y miró a sus hombres con una expresión renovada. Se acabó el derrotismo. Dijo con voz firme. Si Silver aún cree que hay una oportunidad, entonces nosotros también deberíamos hacerlo. Se giró hacia la sala de mando y señaló los mapas de la base. Reorganicen nuestras fuerzas. Fortifiquen los refugios restantes. Prepárense para lo peor, pero no se rindan. El joven soldado asintió con fuerza, al igual que el resto del personal. Afuera, las Shadow androides seguían cazando. Las ciudades seguían cayendo. Pero ahora, había una chispa de resistencia ardiendo de nuevo. Silver había escapado. ¿Y si realmente estaba trayendo refuerzos? Tal vez, solo tal vez, aún había una última oportunidad de vencer a Eggman y a su guardián. Aquí tienes la continuación de la historia, extendida y llena de detalles. Silver se encontraba listo para partir junto a Mark, su misterioso salvador y vigilante de las dimensiones. Había descansado y recuperado parte de sus fuerzas, y ahora estaba listo para regresar a su mundo y enfrentar la amenaza de Eggman. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de cruzar el portal dimensional, Mark levantó una mano, deteniéndolo. Antes de que te vayas, necesito que me hagas un favor. Silver parpadeó, un poco confundido. ¿Un favor? ¿De qué se trata? Mark no respondió de inmediato. En su lugar, chasqueó los dedos y una hoja apareció en el aire. Silver la observó de cerca y se quedó helado. Era una representación del mundo de Sonic, y se estaba desmoronando. Fracturas oscuras y grietas dimensionales lo atravesaban como si estuviera siendo succionado hacia el vacío. Esto es... Infinity ha encontrado la manera de absorber los universos. Dijo Mark con un tono grave. Usando las 3 piezas milenarias, ha conseguido romper las barreras dimensionales y está devorando cada realidad a su paso. Ya ha destruido varios universos, y ahora su siguiente objetivo es la dimensión Axelot. Silver sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Dimensión Axelot? Mark asintió y con un movimiento de su mano, y trajo la hoja. Esta dimensión Axelot ha sido partida en 2. En una mitad estás tú, y en la otra, un joven llamado Isaac. Él también es un reencarnado como tú, pero en un cuerpo distinto, el de Izuku Midoriya. Silver no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa. ¿Otro reencarnado? Exacto. Y en este momento, él está enfrentándose junto a Sonic contra una copia de Dark Knight y el propio Infinity. La situación es crítica. Necesitan ayuda. Mark extendió la mano hacia Silver. Ve y ayúdalo. No podemos permitir que Infinity siga destruyendo universos. Silver asintió sin dudar. Lo haré. Mark creó un portal frente a él, pero antes de que Silver cruzara, le advirtió. No te sobrepases. Infinity es peligroso y Dark Knight no es alguien a quien puedas subestimar. Silver le lanzó una mirada seria y asintió antes de adentrarse en el portal. Al cruzar el portal, Silver sintió una fuerte presión en el aire. Su piel se erizó ante la sensación de energía descontrolada. El cielo estaba teñido de rojo y negro, y el suelo estaba cubierto por una energía oscura que se retorcía como llamas. En el centro del caos, vio a Sonic y a un chico con el cuerpo de Izuku Midoriya, quien debía ser Isaac. Ambos estaban luchando contra 2 figuras. Una de ellas era una copia retorcida de Dark Knight, con ojos brillantes y una aura negra que goteaba como veneno. La otra era Infinity, quien flotaba sobre el campo de batalla, con un poder abrumador rodeándolo. Silver aterrizó junto a Sonic y Isaac, quien lo miró sorprendido. ¿Quién? No hay tiempo para explicaciones. Dijo Silver, poniéndose en posición de combate. Vine a ayudar. Sonic sonrió. Vaya, me alegra verte, Silver. Justo a tiempo. Dark Knight se giró hacia Silver con una sonrisa malévola. Oh, otro más para aplastar. Silver no perdió el tiempo y atacó primero. Usando su telequinesis, levantó rocas y escombros a su alrededor y los lanzó con fuerza contra Dark Knight, quien los destruyó con un solo movimiento de su mano. ¿Eso es todo lo que tienes? Dark Knight se lanzó hacia Silver con una velocidad increíble, lanzando un golpe cargado de energía oscura. Silver apenas tuvo tiempo de esquivarlo antes de contrarrestar con una onda telequinética.
El impacto los separó, pero Dark Mig no perdió el equilibrio. Veamos qué tan fuerte eres, Silver. Silver apretó los dientes y se lanzó al combate. La batalla fue brutal. Dark Mig era increíblemente fuerte, más de lo que Silver había anticipado. Cada golpe suyo era como un impacto de un meteorito, y su velocidad era difícil de seguir. Pero Silver no se dejó intimidar. Usó su telequinesis con maestría, atrapando los ataques de Dark Mig y devolviéndolos con aún más fuerza. Cada vez que Dark Mig intentaba atacarlo de frente, Silver lo detenía con un escudo de energía psíquica o lo lanzaba al aire con una onda expansiva. Poco a poco, el combate se inclinó a su favor. Finalmente, cuando Dark Mig intentó usar su golpe más fuerte, Silver lo atrapó en el aire con su telequinesis y lo aplastó contra el suelo con una fuerza devastadora. El impacto creó un cráter masivo y una onda de choque sacudió el campo de batalla. Dark Mig se retorció de dolor. TCH, maldición, esto no puede estar pasando. Silver no tuvo piedad. Extendió la mano y lo levantó en el aire una última vez. Se acabó. Con un último esfuerzo, Silver lanzó a Dark Mig al cielo y lo destruyó con un poderoso rayo telequinético, desintegrándolo en el acto. El silencio reinó por un momento. Silver jadeó, sintiendo su cuerpo arder por el esfuerzo. Pero no tuvo tiempo de descansar. Infinity, quien había estado observando la pelea, sonrió. Interesante, pero esto es solo el comienzo. Levantó su mano y una grieta dimensional se abrió detrás de él. Los universos caerán uno tras otro, y no hay nada que puedan hacer para detenerlo. Silver miró a Sonic e Isaac, quienes también estaban agotados pero aún dispuestos a seguir luchando. Sabía que la batalla aún no había terminado. Pero ahora, tenía aliados a su lado. Y no importaba que tan poderoso fuera Infinity, no se rendiría. No mientras aún tuviera la oportunidad de salvar su mundo. La batalla entre Silver e Infinity continuaba con una intensidad que incluso los héroes más poderosos nunca habían experimentado. Los ataques de Infinity eran implacables, su energía era inagotable, y parecía que cada golpe suyo borraba fragmentos de la realidad misma. Silver, sintiendo el peso de la pelea, sabía que no podía seguir resistiendo por mucho más tiempo. Había utilizado todo su poder psíquico, todas sus transformaciones y habilidades, pero Infinity estaba cada vez más cerca de ganar. Cada vez que parecía que Silver podría tener la ventaja, Infinity simplemente absorbía el impacto y se regeneraba. No puedo rendirme ahora, pensó Silver mientras esquivaba otro ataque devastador de Infinity. El poder de su adversario era aterrador, y aunque había estado utilizando sus habilidades más poderosas, sentía que la lucha era una batalla perdida. Pero justo cuando parecía que Infinity iba a sellar su victoria, Silver notó algo importante. Un destello en los pies de Infinity. Estaba utilizando algo, unas botas, que emitían una energía extraña. Era el poder para detener el tiempo. Silver comprendió en ese momento lo que debía hacer. En ese preciso instante, miró a Sonic e Isaac, quienes aún intentaban hacerle frente a Infinity, pero también estaban al borde de la derrota. Rápidamente, Silver pensó en un plan desesperado. Sonic. Isaac. Gritó Silver, mientras levantaba la mano para atraer su atención. Váyanse a la dimensión del vigilante ahora mismo. Sonic y Isaac no sabían qué sucedía, pero algo en la urgencia de la voz de Silver les hizo entender que era lo mejor. Sin dudarlo, ambos se teletransportaron hacia la dimensión de Mark, sin saber exactamente qué les esperaba allí. Justo cuando Infinity se preparaba para detener el tiempo, Silver alcanzó a meter la mano en su bolsillo con rapidez, donde se encontraba el anillo azul que Mark le había dado. Este anillo, que Silver había casi olvidado por completo en medio de la batalla, se convirtió en su última esperanza. Con un rápido movimiento, lo activó. Antes de que Infinity pudiera tomar el control de la dimensión, Silver desapareció en una explosión de luz, dejando atrás un vacío en el lugar. El vacío dimensional lo absorbió y, en un instante, Silver se encontró en una nueva dimensión, completamente diferente a cualquier otra en la que había estado. La atmósfera era densa, el cielo parecía estar cargado de energía, y el terreno no tenía absolutamente nada. Era una dimensión desconocida, en algún lugar entre las múltiples realidades. Silver se levantó de inmediato, aún atónito por lo sucedido.
Se dio cuenta de que había sido capaz de escapar de la voracidad de Infinity, pero aún quedaba un enorme problema. No sabía en qué dimensión se encontraba, ni cómo podría derrotar a Infinity sin recurrir al Super Saiyan. ¿Qué debo hacer ahora?, pensó Silver, mirando a su alrededor. La paz de la nueva dimensión contrastaba con el caos de la batalla anterior. Pero una sensación de urgencia lo invadió. Tenía que encontrar una forma de vencer a Infinity, y rápido. Mientras meditaba sobre cómo seguir, una figura apareció frente a él. No era alguien que esperaba ver. Era Mark Grayson, el vigilante de las dimensiones, quien había estado observando todo desde las sombras. «Así que lo lograste», dijo Mark, su voz profunda y resonante. Silver lo miró con cierta frustración. «Lo logré, pero no puedo quedarme aquí para siempre. Infinity está destruyendo todo. No sé cómo vencerlo sin usar el Super Saiyan». Mark sonrió, sabiendo que la situación era más compleja de lo que parecía. «Infinity es una amenaza única. Pero no estás solo, Silver», dijo Mark, y su tono se volvió más serio. «Vas a tener que enfrentarlo de una manera que aún no entiendes. Y te advierto, hacerlo podría implicar algo mucho más grande de lo que imaginas». Silver frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?». Mark asintió lentamente, señalando el cielo. «El poder para vencer a Infinity no está solo en tu habilidad de transformarte, Silver. El verdadero poder se encuentra en lo que eres, en cómo te conectas con el multiverso. Tienes algo que ni siquiera él puede controlar. Tu habilidad para manipular las dimensiones». «¿Mi habilidad psíquica?», preguntó Silver, confundido. Mark asintió. «Exactamente. Si logras enfocar toda esa energía y aprovechar la capacidad de cambiar la estructura de las dimensiones a tu favor, podrías enfrentarte a Infinity de manera mucho más efectiva». Silver asintió, sintiendo una chispa de esperanza. «Entonces, ¿tengo que aprender a controlar mejor mi poder dimensional?». Mark sonrió de manera intrigante, pero también preocupada. «No es solo controlarlo. Es aprender a canalizarlo a través de ti mismo, a través de tus emociones, tus recuerdos, todo lo que te ha hecho quien eres. Solo entonces podrás enfrentar a Infinity de una manera que ni él mismo pueda predecir». Con esas palabras, Mark hizo un gesto hacia el horizonte, donde las estrellas comenzaban a brillar en un cielo interminable. «El tiempo es corto, Silver. No te queda mucho tiempo para dominar tu habilidad y enfrentarlo. Pero si lo logras, tendrás una ventaja que nadie más tendría». Silver cerró los ojos, concentrándose. Sabía que el camino hacia la victoria sería largo y difícil, pero al menos ahora tenía una dirección. «Gracias, Mark. Haré lo que sea necesario». La batalla entre Silver y Infinity era una de las más intensas que el multiverso jamás había presenciado. La última esperanza estaba a punto de desaparecer, pero Silver se rehusaba a que eso sucediera. Infinity, el ser que había absorbido dimensiones y realidades enteras, estaba decidido a acabar con Sonic y todos los demás, pero Silver no iba a dejar que el último rayo de esperanza se extinguiera tan fácilmente. Con un rugido de furia, Infinity avanzó hacia Sonic, quien sostenía las 6 esmeraldas del colón. El ritual para usar su poder estaba en marcha, pero Infinity no iba a darle tiempo. Con su poder incontrolable, comenzó a destruir la realidad misma a su alrededor, desintegrando todo lo que tocaba. Sin embargo, justo antes de que pudiera alcanzar a Sonic, Silver apareció, interceptando su avance con una fuerza descomunal. «Me rehúso», gritó Silver, su voz firme y llena de determinación. Infinity, furioso, detuvo su marcha. Miró al erizo que se atrevía a interponerse en su camino y, con una sonrisa macabra, respondió: «Entonces, tendrás que eliminarme antes de llegar a él. Muy bien, prepárate para tu fin». Con un gesto, Infinity liberó su poder en una explosión de energía oscura, creando una onda de choque que destruyó el suelo bajo ellos y casi hizo desaparecer todo a su alrededor. Silver, sintiendo el peso de la amenaza, preparó su arsenal completo de habilidades y ataques. Sabía que no podía ganar con simples golpes, necesitaba algo más. La batalla comenzó con una brutal confrontación. Infinity se lanzó hacia Silver con una velocidad abrumadora, sus puños envueltos en energía destructiva. Cada golpe que lanzaba era capaz de desintegrar cualquier cosa a su paso. Silver esquivó uno de los primeros ataques con agilidad, usando sus habilidades psíquicas para levitar y girar en el aire.
Con un movimiento rápido, Silver liberó una onda psíquica que intentó golpear a Infinity en el torso, pero la energía oscura de Infinity absorbió el ataque, desintegrando la onda. Eres un buen luchador, pero no eres lo suficientemente fuerte para detenerme, dijo Infinity mientras avanzaba, su energía a punto de consumir todo el espacio alrededor de ellos. Silver se preparó para un ataque combinado, utilizando su poder psíquico para levantar escombros y convertirlos en proyectiles. Con un rápido movimiento, envió los escombros a toda velocidad hacia Infinity, pero este los destruyó al instante con una simple ráfaga de energía oscura. Sin embargo, mientras lo hacía, Silver ya estaba en el aire, aprovechando el momento de distracción para lanzarse desde arriba y golpear a Infinity con una serie de ataques psíquicos concentrados. Infinity se tambaleó ligeramente, sintiendo el impacto, pero rápidamente se reagrupó. Con una risa maliciosa, utilizó su energía oscura para formar un escudo alrededor de él, lo que hizo que todos los ataques de Silver rebotaran sin causarle daño. ¿Eso es todo lo que tienes? No eres nada frente a mí, gritó Infinity, y en ese momento, concentró su energía para crear una gigantesca onda de choque. La onda de choque empezó a engullir el entorno, arrastrando a Silver hacia el centro de la tormenta. Silver utilizó su poder psíquico para levitar e intentar resistir la presión de la energía destructiva, pero era una lucha difícil. Cada vez que intentaba atacar, la energía de Infinity lo anulaba. Entonces, una idea pasó por su mente. Si quería ganar, tendría que agotar el poder de Infinity. De repente, en un movimiento rápido y casi imperceptible, Silver desapareció de la vista de Infinity usando sus habilidades para teletransportarse a una ubicación cercana. Antes de que Infinity pudiera reaccionar, Silver apareció detrás de él, agarrando con fuerza su energía y redirigiéndola hacia un campo de energía que rodeaba a Infinity. Sin embargo, Infinity no iba a ser tan fácil de derrotar. Con una explosión de energía oscura, Infinity liberó su poder por completo, haciendo que Silver fuera lanzado hacia atrás, chocando contra el suelo con fuerza. El impacto dejó una grieta en el terreno, pero Silver se levantó rápidamente, con su cuerpo cubierto de heridas. A pesar del daño, no se rindió. Sabía que solo había una manera de detener a Infinity. Sonic, mientras tanto, continuaba cargando las esmeraldas del Colón en sus manos, buscando el momento adecuado para transformarse en una forma más poderosa. Silver sabía que el tiempo se estaba agotando. Con cada golpe de Infinity, la realidad misma estaba siendo destruida, y Sonic no podría soportar mucho más. Con una última explosión de energía psíquica, Silver rodeó a Infinity con una esfera de energía, buscando envolverlo y evitar que se moviera. Ahora, Sonic, gritó Silver, mientras mantenía a Infinity atrapado. Sonic, sintiendo la oportunidad, reunió toda la energía de las esmeraldas del Colón en su cuerpo. La energía fue desbordante, y con un grito de poder, Sonic se transformó en una forma hiper jamás vista, acumulando toda la energía de las esmeraldas en su ser. Infinity, atrapado por la esfera psíquica de Silver, intentó liberarse, pero no pudo. Sonic cargó su ataque final y, con una velocidad que superaba los límites, se lanzó contra Infinity. El golpe final destrozó la esfera, y la explosión de energía que siguió borró la presencia de Infinity de esa dimensión. El multiverso tembló, pero al final, la amenaza fue detenida. Silver y Sonic, exhaustos, quedaron de pie mientras la realidad se estabilizaba. Ambos sabían que la lucha no había terminado completamente, pero por ahora, el peor de los males había sido derrotado. Después de que la explosión de energía terminó y la amenaza de Infinity parecía desvanecerse, Silver se alejó, su cuerpo exhausto pero su mente aún alerta. Aunque su lucha contra Infinity había sido crucial, sabía que ya no era su batalla. La tarea de restaurar lo que se había destruido recaía ahora en Sonic. El poder de las esmeraldas del Colón, en las manos de un Sonic transformado en Hyper Sonic, era lo que necesitaban para reparar las dimensiones y asegurarse de que Infinity nunca pudiera causar tal destrucción nuevamente. Silver sabía que había cumplido con su parte, había retenido a Infinity el tiempo suficiente para que Sonic pudiera cargar sus poderes. Con una última mirada a Sonic, quien estaba cargando el máximo poder posible con las esmeraldas del Colón, Silver dio un paso atrás, su misión cumplida. Él había terminado con el trato que tenía con el vigilante Mark, y ahora Mark lo ayudaría a regresar a su dimensión, a un lugar donde pudiera descansar y reconstruir su vida. Silver cerró los ojos por un momento, deseando que todo lo que había pasado valiera la pena. Sabía que Sonic era el que debía tomar el protagonismo ahora.
Mark, quien había guiado a Silver hasta aquí, había cumplido su parte también. Después de la derrota de Infinity, Silver tendría su recompensa. Su regreso a su propio mundo. Silver se teletransportó, el anillo azul que había llevado consigo activado una vez más. La brisa de la dimensión de Mark lo rodeó y, por un segundo, sintió la paz de saber que las dimensiones se restablecerían, gracias al esfuerzo colectivo. No le quedaba más que esperar. El trabajo de restauración estaba a punto de ser completado. Mientras tanto, Sonic, ahora completamente transformado en Hyper Sonic, estaba listo para dar el golpe final. La energía de las esmeraldas del Colón lo envolvía en un resplandor cegador, y con un rugido poderoso, lanzó su ataque definitivo. Su poder había alcanzado su punto más alto, y Infinity, aún tratando de resistir, sabía que esta batalla estaba perdida. Infinity, debilitado por las múltiples batallas, intentó reagruparse y redirigir su poder hacia Sonic, pero la energía de las esmeraldas del Colón era demasiado para él. Un rayo de energía pura que emanaba de Sonic iluminó todo a su alrededor, rompiendo las estructuras de la realidad misma mientras avanzaba hacia Infinity. «Es hora de que tu reinado termine», gritó Sonic, mientras Hyper Sonic se lanzaba hacia el corazón de Infinity con una velocidad y fuerza incomparables. Cada movimiento de Hyper Sonic era una tormenta de energía, un destello brillante de pura destrucción, y el propio Infinity no pudo evitar sentir cómo su cuerpo era desintegrado por el poder de las esmeraldas del Colón. Infinity, con su poder completamente desbordado, intentó usar su energía oscura para defenderse, pero era inútil. Los golpes de Sonic eran implacables, destruyendo la energía oscura y rompiendo el escudo de protección que Infinity había creado. Con cada impacto, Infinity era empujado más y más hacia el centro de la explosión de energía que Sonic había creado, hasta que, finalmente, no pudo hacer nada más que gritar de desesperación. La explosión final que ocurrió cuando el último golpe de Hyper Sonic alcanzó a Infinity fue tan poderosa que hizo temblar las realidades mismas. Una onda expansiva de energía recorrió todas las dimensiones, restaurándolas mientras Infinity era completamente destruido. Con su desaparición, todo lo que había absorbido comenzó a ser devuelto a su lugar, y las dimensiones empezaron a regenerarse, estabilizándose después de la terrible crisis. Cuando la luz se desvaneció y el eco de la batalla terminó, Sonic permaneció en pie, agotado pero victorioso. Las esmeraldas del Colón regresaron a su forma original, y la energía que había usado para restaurar las dimensiones se desvaneció lentamente. Sonic, sin embargo, no estaba solo. Aunque Silver ya no estaba a su lado, el vigilante Mark apareció, observando desde la distancia. No necesitaba decir nada. Su misión estaba completa, y Infinity ya no representaba una amenaza. Silver, ahora libre de las ataduras de esa batalla, descansaría en paz sabiendo que el multiverso había sido salvado. Sonic miró el horizonte, y aunque las batallas aún podrían venir, por ahora, había restaurado la paz. Fin del capítulo 48.